Un saludo nuevamente a los señores excelentísimos embajadores de Francia en Centroamérica y también a todos los colegas rectores del ZUCA y demás representantes de universidades académicos aquí presentes, tanto de Francia como de Centroamérica. Mi tema es retos y prioridades en la universidad en la educación superior dominicana. Primero quería hacer una breve presentación de la situación del país. La República Dominicana es una de las economías de más rápido crecimiento de las Américas en los 10 últimos años. En nuestro país se dice que somos la economía de América Latina más creciente. Tenemos 10.6 millones de habitantes en República Dominicana y 1.500.000 dominicanos que residen en los Estados Unidos y también una parte importante en Europa. El Producto Interno Bruto en nuestro país está en 67.000 millones y un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto en los últimos años de 7.0. Una tasa de inflación de 0.8%. Tenemos una ubicación privilegiada en el Caribe. Recordar que nosotros fuimos la sede de los primeros establecimientos españoles en América, tanto en las islas como en el continente. Tuvimos la primera universidad autónoma la primera universidad de Santo Domingo, que se fundó por los padres dominicos en 1538, y después también la primera audiencia, la primera catedral, es decir, somos primados en muchas áreas. Lógicamente, muy poco tiempo después, los conquistadores migraron a tierra firme y ahí se desarrollaron otros países enormes como México y, en fin, todo el continente suramericano y centroamericano. Ahí vimos una foto de Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo. Vamos a seguir. Situación de la educación superior en República Dominicana. Nosotros tenemos una matriculación universitaria alrededor de 400.000 estudiantes, un poco más. Número de instituciones de educación superior en República Dominicana, 48. Tenemos una situación parecida un poco a Nicaragua, que explicó ahora el pasado rector, y no muy cerca de Honduras, de la situación que tenemos. Tenemos 5 instituciones de educación pública. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad de Estado, y hay 2 o 3 universidades de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, que son generalmente diplomas de licenciatura en ciencias militares. Y tenemos, lógicamente, una gran escuela, un instituto docente que tiene alrededor de 10.000 estudiantes. Todas esas instituciones son reguladas por el Ministerio de Educación Superior. Tenemos un Ministerio de Educación General, de Educación Primaria, Básica y Media, inicial, básica y media, y tenemos, lógicamente, un Ministerio de Educación Superior que regula todo el sistema de educación superior. Solo la Universidad Autónoma de Santo Domingo posee el 50% de la matrícula, es decir, nosotros tenemos alrededor de 215.000 estudiantes de grado y posgrado. Es una universidad, una macrouniversidad, y en proporción es una de las universidades más numerosas del continente latinoamericano. Por ejemplo, la UNAM tiene 340.000 estudiantes o algo más, y la Universidad de Buenos Aires, por ahí más o menos, pero son países enormes. Entonces nosotros tenemos esa particularidad. La Universidad Nacional tiene una sede central donde hay 100.000 estudiantes, más o menos, y 19 establecimientos universitarios entre recintos, centro y subcentro, distribuidos en toda la geografía nacional. Tenemos 9 facultades que enseñan las carreras tradicionales, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Humanidades, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ingeniería, Arquitectura, Salud, Artes, Agronomía y Veterinaria y Educación.
Ahí está, en esa foto anterior, es el auditorio mayor que tenemos con capacidad para 1.200 personas. Un bellísimo auditorio construido en la dictadura de Trujillo. La ciudad universitaria que tenemos es preciosa, lógicamente ya casi no tiene espacio para construir, pero es una bellísima ciudad y se construyó en 1955 más o menos, terminando ya la era de Trujillo, un dictador que tuvimos que gobernó el país, como ustedes recordarán, de 1930 a 1961, con mano de hierro. El país prácticamente era de él. Vamos a seguir. Ofrecemos 310 titulaciones. Entre ellas se ofrecen carreras fundamentales que solo la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que son estratégicas, como en el área de ciencia, física, matemáticas, biología, química, geografía, microbiología, sociología, filosofía, estadística, que solo se ofertan en nuestra universidad. Son carreras estratégicas. Tenemos una infraestructura física de primera, tanto en la sede central como en los recintos y centros en el interior. Esa obra fue magnífica, realizada en los tres gobiernos de Leonel Fernández. 86% de nuestros estudiantes provienen de centros educativos públicos. Eso es importante señalar. Los liceos públicos que nosotros recibimos nuestros estudiantes tienen una formación básica y secundaria de bajo nivel y nosotros tenemos que cargar con esa situación. Porque la mayoría de los estudiantes pudientes, lógicamente van a universidades privadas. Tenemos 3 o 4 universidades de élite, entre ellos el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que no puede tener más de 5.000 estudiantes, pero son de élite. Tienen muy alto nivel en las áreas de ingenierías y tecnología, pero tenemos una poderosa universidad privada, pero católica, episcopal, creada en los años 1960 y pico por la Iglesia Católica. Es una universidad de élite que se llama Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo. Y tenemos otras universidades pequeñas, pero también de élite, que ofrecen, lógicamente, todo carreras tradicionales. Otra particularidad, que el 70% de los estudiantes que cursan la carrera de educación están matriculados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, alrededor de 24.000 estudiantes. Es decir, nosotros tenemos la formación de los maestros que van a los liceos, a escuelas, liceos públicos a nivel inicial, medio. Es importante señalar porque ahora el 4% del PIB, que era una ley que existía en educación, el gobierno de Danilo Medina la aplicó y hay una inversión de 129.000 millones de pesos destinados a la educación primaria y secundaria. Y nosotros formamos el 70% de esos maestros que van a las aulas de los colegios, de los liceos públicos y de las escuelas públicas. Prioridades de nuestra universidad, lógicamente hablo más de la universidad porque nosotros formamos parte del ZUCA, para que ustedes conozcan un poco la situación, aunque estamos lejanos, pero ya realmente... Don Juan Alfonso, ¿cuántos años tiene ya la Universidad Autónoma de Santo Domingo que forma parte del ZUCA, República Dominicana? Fuimos observadores primero. ¿Cuánto? Sí, más o menos. Financiamiento del presupuesto. El gran desafío que nosotros tenemos. En este momento, mañana, el Consejo de Ministros, del cual yo debería estar parte, realmente tuve que venir aquí como presidente del ZUCA, pero se va a decidir el presupuesto en educación superior. El presupuesto en educación superior general es de 11.000 millones de pesos y la Universidad del Estado recibe sola 7.000 millones de pesos. La otra parte va al Ministerio de Educación Superior, que tiene un presupuesto más o menos de 3.000 millones y alguna ayuda que le da el Estado a universidades privadas, aunque la Constitución de la República establece solamente obligatoriedad para la universidad pública gratuita.
Y también quiero referirme que nosotros nos amparamos en dos leyes, creo que en Honduras y en Nicaragua, parecido, la ley 5778, que fue votada por el expresidente a principios de 1961, la ley de autonomía, que establece el 5% del presupuesto nacional de la nación asignado a la sola universidad que existía en ese entonces, Autónoma de Santo Domingo, en ese entonces Universidad de Santo Domingo. Y también estamos amparados en la ley que creó el sistema de educación superior, del Ministerio de Educación Superior, que lo rige, la 13901, que establece de financiamiento que se destinará el 5% del presupuesto de la nación, de la ley de gasto público, asignado a las universidades estatales. Y alguna partida que rompe la Constitución, eso no lo hemos dicho, viola la Constitución a instituciones de educación superior privada. Es decir, que nosotros tendríamos más o menos lo que hemos calculado, que nos podría pertenecer a nosotros más de 20.000 millones de pesos. Pesos dominicanos, que está a la par de 46 pesos por $1. Es decir, ya ustedes pueden calcular. Con Alarcón calculamos más o menos. Es bueno que ustedes sepan que a pesar de esa inmensa población que tenemos y esa responsabilidad de una universidad nacional, nosotros tenemos, hay que decirlo, el presupuesto otorgado a la Universidad Autónoma más bajo de todas las macrouniversidades, todas las universidades del mundo, más bajo que todas las de Centroamérica y de América Latina. Y esa lucha ahora mismo la estamos llevando. Mañana se tiene programada a los profesores de la universidad, yo estoy rogando que no pase nada, una marcha al Palacio reclamando el presupuesto justo para la UAS, que ha sido la consigna. La consigna que nosotros tenemos en este momento es lo justo para la UAS. Nosotros no podemos sostenernos con 7.000 millones de pesos, con una población que ha crecido vertiginosamente, por lo menos en mi gestión, porque hubo una gestión más o menos de paz y de tranquilidad que ha permitido la permanencia continua de los estudios universitarios. Tenemos también un compromiso con el gobierno. Después, poco antes de la elección, la reelección del presidente Danilo Medina, que va por el segundo periodo, que se instaló el 16 de agosto, mantenemos un diálogo permanente de gobierno, que en la historia de la universidad nunca ha sucedido. En ese diálogo del gobierno, el gobierno está exigiendo calidad, pertinencia de la educación superior y sobre todo colaboración con los planes de desarrollo del Estado. Ahora, en este momento, nosotros estamos comprometidos de colaborar con el gobierno y que es algo que tienen que hacer las universidades. Las universidades son entes de desarrollo, entes privilegiados de desarrollo que deben participar, como todos los exponentes lo han dicho, en los planes y contribuir al desarrollo sostenible de la nación, en todas las áreas. Ahora mismo nosotros estamos colaborando enormemente con nuestra poderosa Facultad de Ciencia Agronómica y Veterinaria en los planes de desarrollo, sobre todo en seguridad alimentaria, que es un país agrícola, la República Dominicana, y nosotros podemos vivir de nuestras tierras y de nuestros productos. Vinculación con la empresa. También se ha hecho un esfuerzo, lógicamente, nuestra universidad estuvo un poco aislada, pensando que podíamos hacer la revolución desde dentro, un Estado dentro del Estado, eso fue en la década del 70. Hoy en día la gente ha tomado conciencia, los señores decanos, directores de escuela, de que todos los programas que nosotros hacemos deben corresponder a las necesidades de la nación en todas las áreas. Y hay una vinculación, un esfuerzo extraordinario, muy poco todavía, pero con el empresariado y la fuerza productiva de la nación. Priorización de las carreras técnicas superiores. Nos hemos dado cuenta, como le decía yo al decano de Ingeniería, yo soy de humanidades, yo tengo una formación humanística en lengua y literatura, pero como he estado en la gestión universitaria de hace 40 años, he estado en todos los puestos de dirección, director de escuela, decano de facultad, vicerrector docente, y hemos hablado, yo que no soy del área
tecnológica ni de la ingeniería. He convencido a los decanos de ingeniería y de ciencia de que nosotros tenemos que meternos en las carreras cortas. Y ahora mismo hemos presentado una gran cantidad de ofertas al Estado en carreras cortas. Porque yo decía lo siguiente, no sé si me queda tiempo, ¿para qué nosotros vamos a formar ingenieros civiles que nunca van a trabajar, que nunca van a construir? Si no podemos formar ingenieros sanitarios, podemos formar técnicos en instalaciones sanitarias, porque se supone que en cada casa, en cada residencia, en cada resort, en cada hotel, necesitan plomeros, pero no le llamemos plomeros, fontaneros, le llamemos técnicos en instalaciones sanitarias. Es innovación de este rector que está aquí. En técnico en instalaciones eléctricas. Todo el mundo necesita en su casa un electricista, un plomero. Pero, ¿qué podría pasar, como yo convenzo? Después que una persona tiene formación humanística, formación de cultura general, como le digo yo, ese plomero ya no va a tener 2 mujeres, 3 mujeres, no se van a beber 5 potes de ron, sino que van a tener una educación y se van a manejar mejor. Entonces nosotros estamos metidos en eso de crear carreras cortas, sobre todo en las regiones donde hay posibilidades de trabajo. El problema de los jóvenes es conseguir un trabajo. Ese es el gran desafío que tienen. Ya me pasaron el cartón amarillo, 1 minuto. Bueno, me hubiera gustado hablar un poquito de la internacionalización y de la movilidad estudiantil y profesoral. Como están los embajadores de Francia aquí, pues quiero decir que en el siglo pasado, en los tiempos de la vaca gorda, antes de que el bloque comunista no había salido, pues nosotros teníamos una cooperación con las universidades francesas extraordinarias. Yo mismo llegué, siendo director de la Escuela de Idiomas, llegué a manejar 3 convenios. Un convenio que duró casi 12 años con la Universidad París-Vincennes, París 8, que cesó en mi gestión por falta de recursos. Podría explicar en qué consistía el convenio, muy provechoso tanto para Francia como para nosotros, y también tuvimos alrededor de 10 años convenio de cooperación con la Universidad Antilla-Guyana, de la cual nosotros recibimos muchísimos beneficios. Y ahora mismo se ha relanzado un poquito las relaciones con Francia. Ahora mismo, aquí está el señor del Instituto Nacional de Ciencias Exactas, el señor Eduardo Sosa, que puede dar testimonio de un acuerdo que tenemos con ese instituto, con 3 estudiantes ingenieros que tenemos en diferentes áreas, en química, en ingeniería civil y en electromecánica, que están cursando niveles de maestría versus, es decir, hacia doctorado. Y es el reto que tenemos. Quisiéramos más colaboración con los franceses, particularmente porque es un rector francófono como yo, pero la explicación que me dieron la Embajada de Francia es que después de la caída del muro de Berlín, casi todos los acuerdos de colaboración se dieron a los países del este y disminuyó. Pero yo fui de la generación mía que disfrutamos realmente de becas muy buenas, que lo cubría prácticamente todo, hasta para viajar en la época de la vaca gorda, como nos decíamos nosotros. Entonces, son los grandes retos que teníamos, el problema de la acreditación. Hemos recibido una acreditación internacional por una acreditadora de México, no recuerdo el nombre, acreditación institucional, pero ahora el gran reto que tenemos es de acreditar nuestras carreras, sobre todo las carreras de ciencia de la salud, de las ingenierías que tienen que ver con la seguridad de la vida de la gente y, lógicamente, de agronomía y veterinaria, que es un área esencialmente prioritaria para la República Dominicana, porque es un país esencialmente agrícola. Reforzamiento de la investigación en áreas prioritarias y pertinentes, que son la seguridad alimentaria, que para nosotros es fundamental desde el punto de vista estratégico. Si las potencias se van a guerra, nosotros tenemos la tierra. Nosotros tenemos la tierra para cultivarla y desarrollarla. Por eso tenemos que tener buena formación, buenos en el área de agronomía, agrónomos, veterinarios
y temas como el cambio climático, riesgo de desastre, que son prioridades también para nosotros, y sobre todo un gran desafío que por falta de recursos tenemos, la renovación total y modernización de los laboratorios, talleres y clínicas, que yo personalmente creo que ahí es donde el aprendizaje se logra con mayor eficacia. ¿Hay algo más? Descubre la República Dominicana. Lo bueno sería que ustedes pudieran visitar a la República Dominicana, casi todos los rectores quisieran visitar a Punta Cana. Ustedes han hablado de ir de Punta Cana y de La Romana, son grandes resorts que están en el este del país. Y aquí está la consigna de nosotros en la lucha por el presupuesto, lo justo para la UAS. Muchas gracias por su atención. Bonjour, tengo el placer de conversar con ustedes con ciertas precauciones oratorias. Yo no soy embajador de Francia en la República Dominicana y nunca lo voy a hacer, así que no hablo del mismo punto de vista que los eminentes embajadores que me antecedieron. Pero evidentemente yo me encargo de cooperación educativa, universitaria y científica con esta zona del Caribe, principalmente con Haití, mucho Cuba, República Dominicana y un poquito con las universidades de West Indies, que cubre la parte anglófona. También quería poner un poco las cosas bajo cierta perspectiva. Ustedes conocen Francia bien, por muchas razones desarrollamos y tenemos otras herencias, otras limitaciones administrativas, etcétera. Es un país mucho más grande que la mayoría de los países de la zona Caribe y de América Central. Para darles un orden de tamaño de comparación, tenemos desde escuela primaria hasta secundaria tenemos 12 millones de alumnos, un poco más, y en educación universitaria 2,5 millones de estudiantes, más las grandes escuelas. Y tenemos más o menos 1 millón de funcionarios que trabajan para la Casa de Educación, que es el primer empleador y el primer presupuesto. Hay efectivamente diferencias, pero hay muchos temas que nos preocupan, y así como les preocupan a ustedes. Lo que escucho aquí es sumamente constructivo porque es un intercambio, y yo tomo mucho de lo que yo escucho aquí, de las preocupaciones sociales, del rol que debe desempeñar la educación superior en las sociedades, y todas estas cosas, por ejemplo, de la inserción profesional, que es algo a lo que nos pegamos cada vez más en Francia, porque nosotros hemos formado muchos estudiantes, pero no siempre nos hemos preocupado, en efecto, de su llegada al mercado laboral y empleabilidad. Son cosas que hay que tomar en cuenta, porque ustedes dicen que, por ejemplo, en cuanto a los desafíos mundiales, el medio ambiente, las crisis que nosotros tenemos en Europa, con problemas económicos, problemas como que ustedes conocen, problemas de terrorismo, de valor ciudadano, y también ahí hay un gran rol ético de la parte de nuestros establecimientos de educación superior para profundizar y estructurar. Las relaciones con la República Dominicana, voy a hacer un poco como hicieron los embajadores, voy a dar un poco el panorama de los dispositivos que tenemos en la República Dominicana. La cooperación francesa se basa en un dispositivo, o reposa en un dispositivo que, aparte de los servicios de la embajada, tenemos 5 alianzas francesas, un liceo en Santo Domingo, una escuela en Las Venas, un espacio en France, y parte de la Agencia Francesa para el Desarrollo, la AFD. Después voy a hablar de esto porque es un actor sumamente importante para este país. Las prioridades con respecto a este dispositivo tienen que ver con el aspecto lingüístico y la promoción del idioma francés y la francofonía. La República Dominicana comparte con Costa Rica el hecho de tener el francés como idioma obligatorio en las escuelas. Hay más o menos 4.300 estudiantes en las 5 alianzas del país.
Y también damos formación continua de profesores de francés, 450, y hay incluso programas de formación y enseñanza a distancia, como el programa Reflejo que se abrió en septiembre del 2015 con la Universidad de las Antillas. Estamos en la misma zona y esto nos permite esta formación continua de los profesores de francés. Aparte de este contexto netamente francés, el contexto dominicano, la cooperación está ahí para tratar de responder en la medida de lo posible. Lamentablemente no siempre se puede, pero la idea es apoyar e ir en el sentido de ciertas demandas y reformas que los gobiernos de los países amigos y socios quieren implementar. En efecto, estas cuestiones de presupuesto, de porcentajes de país y que se ven casi todos los países, nosotros que estamos aquí nos encantaría poder ser cada vez más importantes, pero en efecto hay que ir poco a poco para ir hacia presupuestos que sean más consecuentes para los establecimientos y los dispositivos de educación superior. También está el hecho de que la pregunta que se hacen las autoridades dominicanas, eso lo vimos con el anterior ministro y la nueva ministra, la calidad de la educación superior y en efecto cómo mejorar esta calidad por medio de varias vías que nosotros vamos a conversar. Y un rol completamente particular de la República Dominicana que voy a hablar en mi conclusión, y es este rol en el proceso UE-CELAC. Como saben, la República Dominicana tuvo la presencia por temporada del CELAC. Recientemente organizó un primer seminario preparatorio de la próxima parte que me y el expresidente Leonel Fernández resulta ser el presidente de la Fundación de la Unión Europea, América Latina, Caribe, que está en Alemania. En cuanto al asunto de movilidad, el stock de estudiantes dominicanos, según las últimas estadísticas que obtuve antes de salir de Francia, tenemos más o menos 26 estudiantes dominicanos en las universidades francesas. Solo estoy hablando de universidades y que están distribuidos como sigue. Más o menos son unos 40 en licenciatura, 80 en maestría y solamente 6 en doctorado. Ahí tienen el mismo problema que se ha evocado muy a menudo aquí, es el asunto del cuerpo de profesores de la educación que tiene que ir más hacia investigadores y doctorados. Entonces, hay los que tienen ya la maestría, dirigirse hacia el doctorado, hay que desarrollarlo más. Además, están los estudiantes que están en nuestras escuelas fuera de universidades, escuelas de ingeniería sobre todo, y voy a hablar de eso luego con el programa que hablamos, que mencionamos. Tenemos un representante que está con nosotros, es Eduardo, que hace que tengamos en promedio unos 170 estudiantes dominicanos en los establecimientos de educación superior francés. Hay varios dispositivos que estos últimos años que condujeron a la estructuración de nuestra cooperación francesa con República Dominicana. Hay una institución que se llama el Fondo de Solidaridad, el FSP, que es un instrumento francés. Se trata de fondos del gobierno francés que son administrados por nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y que podrían permitir, si hay un SFP de educación, nos permitiría desarrollar una cierta cantidad de acciones. Este FSP estuvo implementado desde 2012 a 2016 hasta este año. Ha permitido sobre todo la creación de varios programas entre Francia y República Dominicana. El primer programa es el de los ingenieros que hablamos, que se llama Carioca, en el marco de un consorcio público-privado con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Instituto Nacional de Tecnología que cité. Teníamos ese programa que fue creado bajo pedido del Ministerio de Ciencias y Tecnología de República Dominicana y que tiende a la creación de maestrías en el ámbitos que fueron evocados, o sea, como en aspecto de mecánica y de química. Hubo otras acciones en el marco de este Fondo de Solidaridad prioritario de SFSP, creación de maestrías en comercio electrónico con la Universidad de Picardie y el Instituto Superior Agrícola, y luego la creación de una maestría de estancias en lenguaje
en idioma extranjero con las universidades que inició en 2004. También hay otro programa de colaboración público-privada en el ámbito del agua que hemos evocado varias veces, saneamiento y medio ambiente del Instituto Nacional de Tecnología de Santo Domingo INTEC y la Universidad de las Antillas igualmente, y también un proyecto de doble maestría sobre análisis de datos geográficos de lo que llamamos Geomatic, entre ellos la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Escuela Nacional de Ciencias Geográficas en Francia y la Universidad de París-Est. Otro instrumento que cité que es importante es la presencia de la Agencia Francesa de Desarrollo. Esta agencia es una agencia sobre todo que tiene diferentes, sobre todo de préstamos con diferentes tasas, sobre todo para países que pueden recurrir a esto. Hay una filial de la AFD que se llama Proparco y que pudo dar varios préstamos a la República Dominicana, uno de la Universidad Pontificia que fue citada por un monto de 20 millones de euros sobre el periodo 2003-2013. Luego hubo otro préstamo, hubo varios otros préstamos. En 2014 hubo un préstamo de 10 millones de dólares que se acordó un plazo de 15 años, y también está en estudio un programa de un nuevo préstamo de 30 millones de dólares a favor de otro establecimiento privado dominicano que se llama UNAPEC. Y entonces está esta posibilidad de desarrollar programas de educación superior entre los dos países gracias a este financiamiento, y sobre todo para cofinanciar becas para que los estudiantes viajen. Nosotros tenemos cooperación universitarias en el marco del programa regional PREFALC, que ya citamos, que de hecho es compartido para otros países de la zona. El PREFALC, que es un bebé entre comillas de nuestro ministerio, es uno de los jefes anteriores que lo creó, y yo retomé la bandera y continuamos con alimentar este puesto. Y tiene su lado interesante, en efecto, que reúne diferentes países con una universidad francesa o una red de universidades francesas. Está, por ejemplo, lo citamos antes, se citó antes, el proyecto de turismo con la Universidad de Versailles San Quentin, y también está el UNAPEC de la República Dominicana, que está dentro de este dispositivo. Les doy una información sobre los fondos europeos, porque no hay que olvidar que este es un aspecto que hay que explorar y explotar. Hay justamente una iniciativa interesante para República Dominicana que va a obtener de parte de la Unión Europea un préstamo de 16 millones de euros que vendrá a ayudar a 3 instituciones dominicanas, el MISIT, el Ministerio de Educación y el Instituto de Formación Técnica y Profesional, para 3 ejes principales. Primero, producir un marco nacional de calificación, del que hablamos, como lo que hablamos ayer, es una preocupación compartida, mejorar el nivel educativo y el empleo de las personas formadas, y estimular la relación entre el sector educativo y el sector productivo. La ministra le dijo a los diferentes representantes de la Unión Europea y el embajador de la Unión Europea que quería basar estas acciones sobre los temas de calidad de la enseñanza superior, la competitividad y la relación con el sector privado, puesto que se trata de un conjunto, funciona todo junto, una mejor calidad evaluada y asegurada mediante capacitación sirve para el avance de desarrollos económicos. Para encontrar este mejoramiento de la calidad hay que pasar por la evaluación y acreditación de los sistemas, de las instituciones y de los anexos. Hay un trabajo que ya se hizo y el Ministerio Dominicano espera la ayuda europea para estos temas de acreditación y evaluación, o sea que la asistencia técnica de las agencias que saben hacerlo en los países europeos.
el mejoramiento del sistema de educación superior dominicano exige profesores de más alto nivel y el aumento de doctores en la docencia en las universidades. Si partimos del principio de que una gran universidad tiene un componente de investigación, tiene que tener un componente de investigación importante, publicaciones y promover la investigación es indispensable para el éxito de esas universidades. Y nosotros hemos tenido otros temas de cooperación bilateral. La ministra dominicana, sobre todo en el programa Gallup que yo cité, hay una base interesante para poder, por ejemplo, trabajar en ingeniería química a nivel de máster 1, que son temas interesantes para mejorar la calidad. Y por supuesto hay una relación con las empresas para mejorar la productividad y programas de becas. Voy a terminar con este aspecto. Nosotros trabajamos con muchos países latinoamericanos, tanto en el Caribe como en América Latina, sobre programas de becas que puedan ser asumidas totalmente por las autoridades locales y que solo nos pidan recibir en ciertos campos a los becarios de sus gobiernos. Como lo dijimos ayer, Francia no puede financiar becas para vivir. Puede acompañar, por ejemplo, algunas becas de cobertura social, algunos gastos de estudiantes extranjeros que vienen a Francia, pero nosotros, como les dijimos ya, nosotros les damos la formación. Un estudiante cuesta entre 10.000 y 15.000 euros al año a los contribuyentes franceses y esta es la contribución que el Ministerio de Educación, de Educación Superior y de Investigación puede aportar. ¿Por qué el contribuyente francés paga por estudiantes extranjeros? Bueno, porque este estudiante va a volver a su país una vez que haya adquirido sus competencias. Nosotros les explico por qué. Nosotros siempre hemos apostado sobre el hecho de que nosotros a través de esas capacitaciones, esas formaciones, queremos tener lazos muy fuertes, tener embajadores que hablan nuestro idioma, que conocen nuestro tejido social, nuestra metodología, y cuando regresan a sus países y están en puestos de decisión, su reflejo será volcarse hacia Francia, que es un país que conocen bien para los efectos esperados. Se habla también de los estudiantes franceses mismos. Yo no sé si hoy hay aquí representantes de las asociaciones de estudiantes de la zona. Tenemos también sindicatos de estudiantes en Francia y cada vez que hemos tratado de hablar del tema de que paguen los estudiantes extranjeros, los estudiantes franceses han sido de los primeros en defender a sus camaradas de otros países para que no paguen sus estudios. Entonces nos mantenemos en eso. Los estudiantes que están en movilidad internacional son tratados igual que los estudiantes nacionales. Creo que recogí todo lo que podía decirles. Hay cosas que podrían ser datos, tengo muchas cifras en detalle, pero creo que el panorama es bastante elocuente y les agradezco.